Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda. Y allá vamos, como todos los miércoles, bajo el patrocinio de Augasa, el concesionario oficial de Mazda en Vigo, a charlar sobre cosas que tienen que ver con el motor y también con motorgallego.com. Don Julio González, buenos días. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Oye, tenemos a alguien que ha pasado por primera vez por una experiencia y que vamos a ver si puede repetirla. Me estoy refiriendo a Eduardo Iglesias, el piloto monfortino que el año pasado corrió el Dakar en moto. Lo acabó, iba apoyado en este caso por el equipo de Galimplant, y que este año quiere afrontarlo en solitario. Don Eduardo Iglesias, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? No escarmentaste, ¿eh? La verdad es que no. Pues no debiste pasarlo tan mal cuando quieres volver. Bueno, la verdad que sí que lo pasé mal, ¿eh? La verdad que y de hecho hay gente que estaba también corriendo allí, españoles. Yo la última semana decía que yo no volvía ni loco, ya. Que me daban lo mismo, que no volvería. Pero bueno, al final, no sé, hay algo que el Dakar que está ahí y no sé, como un tipo parecido al virus, ¿no? Que te entra en el cuerpo y yo creo que ya es difícil de sacar. Y bueno, al final, pues, el haber tenido también el punto de éxito de haber acabado, pues bueno, también te da un poco también más de ganas de afrontarlo para mejorar y volver a estar allí, claro. Tío, que te hace muy tu vicio. Eso también. Oye, el año pasado, con todas las dificultades que entraña una carrera como el Dakar, ibas, digamos, arropado por un equipo, el equipo Galimplant. Este año te vas solito ante el peligro. ¿O estás buscando alguna forma de que la cosa sea más llevadera? Porque eso tiene unos costes y un montón de cosas, ¿no? A ver, claro, a mí el año pasado fue un año muy bueno a nivel de patrocinadores. Pues sí. Bueno, el equipo Galimplant, pues a mí me arropó mucho, me hizo todo el tema de asistencia, el tema de incluso de dormir, y bueno, pues era un patrocinador que está muy, muy importante. Y este año, pues bueno, como el proyecto era un año, pues ya me tengo que buscar un poco la vida, ¿no? Sí, entonces tengo dos opciones: una, o irme en la categoría de original sin asistencia, es decir, pues a sufrir todavía un poco más y ya tener que hacerse uno todo, sí. O bueno, pues como estoy buscando patrocinadores, pues un poco si me salen cosas a mayores de las que ya espero un poco renovar de las que tenía del año pasado, pues buscarme un equipo ya pues para que me haga también esa labor que el año pasado la conseguí con Galimplant, pues que... Pero bueno, a día de hoy pues aún estamos un poco buscando sponsors y juntando presupuesto. Estamos en tiempo todavía, ¿no? Sí, estamos ahora, este año también es un poco un año raro porque con todo este tema del confinamiento va todo un poco más retrasado y bueno, ahora septiembre, octubre son los meses un poco importantes pues para cerrar un poco ya todo. Estamos entrenando pero a nivel de patrocinadores pues eso, todos los días un poco llamando a puertas de empresas y de instituciones y cosas pues para intentar lograr estar en este Dakar 2021. Está claro. Julio. Hola Eduardo, buenos días. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Ya eres veterano, o sea, es el segundo Dakar que vas a correr. ¿Este año vas a ir a conservar y terminar, que terminar es el principal objetivo, o ya vas a ir un poquito más a fondo, más a saco, para terminar en una posición más arriba? Bueno, el objetivo sigue siendo un poco el mismo, que es acabar, ¿no? Porque siendo un piloto amateur como es mi caso, pues el objetivo es ese. Pero bueno, sí que la verdad, la idea es un poco mejorar. El año pasado también hice una carrera muy conservadora a nivel de mi objetivo era acabar sí o sí, no quería meterme mucho en líos, no me quería... que la carrera te desgasta ya por sí, pero bueno, no quería hacer ningún tipo de excesos que sabía que los podía pagar en etapas siguientes. Pero bueno, este año la idea es un poco ir a disfrutar un poco más, intentar pues al tener ya un poco de experiencia poder un poco disfrutar algo, ya no digo mucho, pero algo, y sí que intentar mejorar un poco, bueno, a nivel de puesto, aunque tampoco no es lo importante, pero bueno, al final todos los que vamos a las carreras siempre queremos
estar lo más arriba posible, está claro. Oye, dejadme, Julio y Eduardo, un segundito, que nosotros tenemos un patrocinador, que es Augasa, y tenemos que recordarle a nuestros oyentes que, siendo el concesionario oficial de Mazda en Vigo, que ya tiene las últimas novedades, tanto el Mazda 2 como el CX-3 Eco, que es un motor que desconecta a 2 cilindros cuando no hace falta y entonces consume menos. Y hay promociones en este momento del nuevo Mazda CX-30 Skyactiv, tanto el motor X como el G, y ya está a disposición de los clientes el nuevo Mazda MX-30 100% eléctrico. Luego ya les contaré porque lo hemos estado probando Julio González y yo ayer. Y hay ofertas en nuevos y usados con una financiación muy interesante. Ya saben que están en la calle Gandarón 28 y en Gregorio Espina número 5, en Vigo. Y eso sí, llamen por favor, porque por aquello de la seguridad es preferible tener una cita previa. Y para ello está el 986-262300. Les repito, 986-262300, Gandarón 28 y Gregorio Espino número 5. Julio, adelante. Eduardo, repites montura, vuelves con tu KTM. ¿Cómo la tienes conservada para que dé el callo en esta edición? ¿Cómo la tengo, perdona? Conservada, mantenimiento, ¿cómo la tienes lista? A ver, pues la moto evidentemente tiene el Dakar entero del año pasado y bueno, pues para afrontar este año pues estoy barajando. A principio de año intenté incluso comprar otra unidad, pero pues al final lo descarté un poco por presupuesto, evidentemente, era un poco vender esta y comprar otra unidad nueva, pero bueno, como ya empezó el confinamiento y todo eso, pues un poco se descartó esa opción. Y ahora la opción es, bueno, pues intentar o conseguir comprar un moto, también depende un poco de todo ese patrocinio que estamos hablando y de ese presupuesto, pues meterle un motor nuevo para ir con una fiabilidad, pues tener la máxima fiabilidad posible como si fuera la montura nueva, o si no, pues hacerle ya un mantenimiento, abrir motor y hacerle un mantenimiento, pues para llevarla también lo mejor posible, claro. Pero bueno, la moto está bien y está perfecta. Lo que comentabas un poco antes del tema del patrocinio, independientemente que ya tienes la montura, o sea, que tienes la KTM, el presupuesto no te baja de los 50.000 euros tranquilamente. Los patrocinadores que tenías antes, o sea, la temporada pasada, ¿te están respondiendo? ¿Cómo tienes el tema? A ver, estoy en negociaciones un poco con todos. También lo fui dejando un poquito más hasta tener un poco más claro que quería ir, por decirlo de una manera. Y también un poco pues a las empresas y un poco todo pues trabajaran un poco, ¿no?, después del confinamiento. Y bueno, también me parecía un poco no me parecía de recibo justo ahí después de haberlo pasado mal, algunas empresas cerradas, algunas cosas tal, pues un poco ir ahí a pedir, ¿no?, y a volver a querer renovar el patrocinio. Entonces lo estoy precisamente ahora en estas fechas un poco negociando todo y bueno, la intención es bastante buena por casi todas las partes. Entonces bueno, por eso también ya estoy prescrito para el próximo Dakar y bueno, salvo que se tuerzan mucho las cosas, pues cuento poder estar en enero en Arabia Saudí en el Dakar. Pues dime, Julio, perdona, disculpa. No, le iba a preguntar por último, como un patrocinador principal, o sea, el que asuma pues prácticamente, pues, por decirlo de alguna manera, la mitad del coste que puedas tener, ¿cómo llevas el tema de eso, de un patrocinador principal, como el año pasado fue Galimplan, por ejemplo? Claro, ahora precisamente lo que me falta un poco pues es ese patrocinador principal, que a día de hoy pues me cayó el tema de me lo cubría Galimplan con la asistencia y un poco el sitio donde dormir en el Dakar. Entonces es un poco lo que estoy buscando ahora para ver la diferencia, si puedo ir con asistencia o sin asistencia. Entonces es un poco el patrocinador que es un poco el principal, que cubra un poco la baja de Galimplan. Entonces un poco pues es por lo que estoy un poco ahora luchando pues con empresas y cosas para ver si sale. Pues Eduardo Iglesias, de Monforte, la mejor de las suertes para que encuentres a alguien que te dé ese apoyo, teniendo en cuenta además que el Dakar, desde el punto de vista mediático, es un atractivo tremendo para cualquier empresa. No corren buenos tiempos para las empresas, pero bueno, como digo otro, no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que aguante. Eduardo, la mejor de las suertes, un abrazo muy grande y seguiremos hablando. Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo, como siempre. Un abrazo muy grande. Y venga. Julio, en cualquier caso, no corren buenos tiempos para las empresas como para, de repente, bueno, pues soltar un dinerito que le permita a nuestro piloto ir para allá, pero habrá alguno también, sí. Ten en cuenta la repercusión. Eduardo ya terminó el año pasado. Este año es su segundo Dakar. Sí.
la repercusión mediática que va a tener en televisión, en revistas especializadas, en internet y demás, va a ser muy, muy grande, ¿eh? Desde luego. O sea que es un atractivo pues muy interesante para empresas grandes, porque van a tener una repercusión muy alta. Y además aquí hay empresas grandes en Galicia que pueden estar interesadas en la visibilidad que le va a proporcionar el patrocinio de un corredor en el Dakar, que sale todos los días un montón de horas en las televisiones de todo el mundo. Bueno, a ver si hay un poco de suerte. Oye, ¿qué está pasando en la F1? En la Fórmula 1. Pues aburridísima. ¿Qué pasa? Control absoluto de Mercedes, o sea, pero aplastante. Nosotros ganó la última carrera, la ganó Hamilton, de segundo su compañero de equipo Bottas y tercero Verstappen, pero vamos, a mucho tiempo. O sea, lo comentábamos nosotros, Mercedes va a dejar ganar alguna carrera más, está claro, pero si no quiere, se lleva de calle el campeonato entero. Ya. Oye, y en el caso de Sainz, que al principio tenía problemas con el equipo, ¿dónde está ahora el problema? El problema en esta carrera fue que no pudo ni empezar, se le rompió el motor del McLaren. Ojo, pobre hombre, macho, la mira un tuerto, ¿eh? Le pasa todo, pero es que Carlos, por ejemplo, es el que le pone algo de chicha a las carreras, o sea, porque es un piloto que rápido se adelanta, se mete por sitios que son impensables, y al no correr él, pues son vueltas seguidas, porque Mercedes es imparable, después está Verstappen, y después Ferrari, pues muy atrás, que no han cogido el punto del motor. Y algo muy interesante, que Renault está funcionando muy, muy bien. Ajá. Pero está todavía años luz de Mercedes, eso no tiene absolutamente nada que ver. Ya. Oye, ¿y no va a haber ninguna modificación en los próximos campeonatos respecto a esa diferencia tan brutal entre los motores? Esperemos que para la temporada 22, con la evolución de los motores, el nuevo reglamento de alerones y demás, que haya un poquito más de igualdad. Pero este año y el que viene, olvídate. O sea, Mercedes está muy por encima del resto de sus rivales. Claro, porque yo ya entiendo que la Fórmula 1 siempre ha sido un banco de pruebas para los motores que luego, pues retocados y convenientemente tratados son los que se van a comercializar, pero caramba, es que eso es como unos van en patinete y otros van en Fórmula 1, es una cosa disparatada. Sí, no, es que es increíble. O sea, estamos hablando de incluso de sacarle 2 segundos y 3 segundos por vuelta al segundo clasificado. Ya. O sea, es una auténtica locura. Mercedes hizo muy buen trabajo, hicieron los deberes bien hechos y ahí tienen los resultados. Ya. Oye, vamos con las menciones de nuestros patrocinadores. Venga. Bueno, pues tenemos SBC Gasolineras, que en todas sus estaciones de servicio ponen a disposición de sus clientes una máquina de ozono para higienizar el interior de los coches de forma totalmente gratuita. Bien. Aparte, tienen unos precios súper económicos. Muy buenos, cierto. Y una calidad de servicios de atención al cliente fenomenal. Más. N-Motos, el concesionario oficial Honda en Vigo, que tiene ofertas en la Forza 125, en la 300 y en la PCX 125, la sigue manteniendo este mes de septiembre, donde tienen el seguro gratis, matriculación, geolocalización y la ampliación de garantía a 4 años. El seguro gratis durante un año. Sí, seguro gratis durante un año. Vale. Conveniente, ya puedes pasar por allí, pero conveniente llamarlos antes al teléfono 986-194-111. Y al detalle, Eduardo Rodríguez, nuestro amigo del detalle, pues tiene ofertas en lavado, limpiezas de tapicería y pulido de carrocerías, en sus nuevas instalaciones en la calle María Victoria de la Fuente, número 11 abajo. Los descuentos van desde el 10 hasta el 25%, dependiendo del trabajo que te hagan. Y hay que llamar también. Sí, pues conveniente pedir cita previa. 662-31-1864. Exactamente. Perfecto. Más. Y tenemos a Royal Cars en Arcade, que se nos acaba de unir ahora, que tiene una gran gama de vehículos de segunda mano, seminuevos y kilómetro cero, con total garantía y revisados, y tienes coches a partir de 1.000 euros completamente garantizados. ¿De qué? ¿De 1.000 euros? De 1.000 euros. Para empezar, como primer coche, el chico que saca el carnet, son ideales. Sí. Y con garantía y todo. Y revisados. ¿A dónde hay que llamar para ir por allí? Al 696-485458. Pues ya saben, 696-485458, Royal Cars en Arcade. Bueno, sigamos. Hoy, por cierto, quería yo preguntarte por nuestro amigo el doctor Juan Campos. ¿Qué ha pasado? Pues este fin de semana en Cheste ganó. ¡Hala! Una carrera perfecta de 10. Y ten en cuenta que se está enfrentando a Vicente Vallés en la División 5, que lleva un coche, el todopoderoso Ford Fiesta de 250 caballos. ¡Qué barbaridad! Y el Clio de Juan solo son 210. Estamos hablando de 40 caballos. ¡Qué barbaridad! De 40 caballos. Y me comentaba Juan que en la recta se sacaba 10 kilómetros de velocidad punta más el Fiesta que el Clio. ¡Qué barbaridad! O sea, pero aún así está haciendo una carrera perfecta, o sea, de maratón, no de sprint, sino de maratón. Ya está líder de la División 5
y está en segunda posición en la clase 2, que abarca lo que son las divisiones 3, 4, 5 y 6. Está haciendo un campeonato perfecto. Y el fin de semana del 19 y el 20 se reanuda el CER con la carrera en Jerez. A ver qué tal le va. A ver, le va a ir bien. Juan tiene unas manitas prodigiosas. Sí, es muy buen piloto, conservador, no se arriesga. Si puede hacerlo bien, lo hace bien y perfecto. Oye, vamos a hablar de una novedad, porque el primer coche eléctrico 100% de Mazda ya está disponible y ayer tuvimos el placer de probarlo y, oye, sorprendente, ¿eh? Es una delicia. Yo cuando me subí, cuando probé otros coches eléctricos, te sientas en él y ves que es un tipo medio monovolumen, un coche pues para ir al súper, para hacer trabajos así. Uh-huh. Te sientas en el Mazda, lo primero, el asiento, parecen buckets, quedas encajado. Uh-huh. Y lo que quieres es darle leña ya desde el primer momento. Te pide guerra, ¿no? Sí, totalmente. Aparte es súper deportivo, o sea, el aspecto que tiene tanto de carrocería como en el interior es súper deportivo y es eso, lo que te decía antes, darle leña directamente. Lo que sí tiene, además, es una novedad, ¿no? Porque poca gente sabe, pero vamos a contarlo nosotros, que Mazda, la empresa Mazda empezó trabajando con corcho. Y a partir, fíjense, lo que ha pasado desde trabajar el corcho hasta ser fabricantes de lo que hacen ahora mismo Mazda en el mundo de la automoción. Pero este año, un poco pues un homenaje a sus inicios, aparte de que tiene unos acabados perfectos, es todo totalmente ecológico y lleva acabados en corcho también. Sí, el coche es que es precioso, tanto por dentro como por fuera. Tiene además una particularidad que está hecho con materiales totalmente reciclables. Y exactamente, o sea, el material que se empleó para hacer el coche es material reciclado, y en el momento que el coche pues se muera, por decirlo de alguna manera, se recicla absolutamente todo el coche. Es el primer coche ecológico 100%. Qué maravilla. Oye, primero, por cierto, como los coches eléctricos, pero en este caso es todavía más llamativo, no se oye nada. Nada. Únicamente si lleva las ventanillas abiertas. Sí, pero ¿qué ha tenido que hacer Mazda para que no te creas que el coche está parado? Le ha puesto ruidito. Sí, para que es un poco obligatorio para que la gente que en un paso de peatones o que va por la calle, pues que te puedan escuchar. No puede ser silencioso 100%, pero es que aparte el ruido que le han puesto es bonito directamente. Es que no sería la primera vez que creyendo que te ha parado te abras la puerta y te bajes. Sí. Sería bueno. De todas maneras, a mí lo que más me ha llamado la atención es en un coche, digamos, de tamaño medio, la potencia que tiene. La aceleración es brutal. Es tremenda. Es decir, te deja pegado contra el asiento, ¿eh? Sí, cuando no es ninguna tontería lo que le estamos diciendo, ¿eh? Y fíjate que es un coche, ¿qué caballos tenía de lo que probamos ayer? 148. 148 para un tamaño, ¿qué te diría yo? Por poner una referencia de tamaño de otras marcas. ¿Un A3 puede ser? De Audi, no, es un pelín más grande que la A3. Un pelín más grande que la A3. Y con no llega a 150 caballos, te deja pegado al asiento. Es alucinante. La patada que da cuando mandas pedal a fondo es increíble. Oye, de todas maneras, hay un par de cosillas que me llamaron la atención. Por ejemplo, el que tú puedas controlar la cantidad de recarga que te haga el coche cuando vas en bajada o frenas. Porque tú sales con una cantidad de corriente, por decirlo así, en las baterías, pero el coche es capaz de regenerar cuando no vas acelerando y vas en zonas donde, pues hay pendiente. Tienes tres puntos de regeneración, el normal, el estándar, y después con la leva que lleva en el volante en el lado izquierdo, la pones al máximo y está regenerando pues muchísima electricidad. Nosotros lo comentábamos cuando hablábamos al principio, antes de probarlo, decíamos que venía para una autonomía de 200 kilómetros y que teníamos que probarlo, o sea, que no sabíamos si lo iba a dar o no. Pues dándole leña, o sea, es decir, dentro de los límites legales, por supuesto, naturalmente, lo que es acelerándolo, subiéndole, mandándole gas a fondo, ese coche pasa de los 280 kilómetros sin ningún tipo de problema, utilizando la leva izquierda, la leva de regeneración. Ya. No, lo creo porque en un trayecto que hicimos ayer por la tarde, donde hicimos un trayecto más o menos de unos 20 y tantos kilómetros. ¿Y no suaves? No fuimos suaves, fuimos dándole cañita. Resulta que al final lo que nos daba todavía de haber hecho kilómetros estaba alrededor de 7 kilómetros.
Sí. Y habíamos hecho 20 y tantos. Es decir, había regenerado el resto de la potencia necesaria para poder seguir haciendo kilómetros. Efectivamente, manejado con inteligencia, da bastante más de lo que dice. Pero eso siempre es bueno. Eso siempre es bueno. De todas maneras, a mí lo que más me llamó la atención también es lo cómodo que vas dentro del coche. Es decir, entre el silencio, la musiquita puesta, la aceleración. Esa es una cosa que sí me llamó la atención. La aceleración es una aceleración potente, pero progresiva. No pega una patada, como cuando coges un coche de 200 caballos, le pegas la patada a fondo y te clava y parece como que se encabrita. No. Tiene un empujón fuerte, rápido, pero suave. A mí me llamó mucho la atención esa manera de dar potencia. Es diferente. Yo te digo en serio, yo soy de gasolina y a poder ser con motores grandes. Ajá. Pero es que este coche es perfecto. Tienes potencia, aceleración, recuperación, comodidad. Es que lo tienes todo en uno. Bueno, hay que ponerle alguna pega, porque si no van a pensar que estamos intentando vender el coche, y yo no tengo ningún interés. Pero hay que poner una pega, y es como casi todos los coches eléctricos, no es para todos los públicos. Es decir, un viajante que se haga todos los días 1.000 kilómetros, aunque sea por dentro de Galicia, ese coche yo no se lo recomiendo. No, este es un coche ideal para una persona pues que hace lo típico, el recorrido de casa al trabajo, el trabajo a casa, el supermercado, 4 cosillas así, es decir, 50-60 kilómetros diarios, que es la media normal, es el coche ideal, porque el consumo es cero. Estamos hablando de que cargar la batería ya vale €1 y pico, una cosa así. Aparte, lo puedes enchufar directamente al enchufe normal como si fuera un móvil. Ya. O sea, no necesitas tener un cargador especial. Hombre, que tienes el especial, en 20 minutos has recargado el 80% de la batería. Sí, está claro. Eso para un viaje más larguito, sí. Y lo bueno que tiene este coche, que es algo que yo no lo entiendo, es el precio. ¿Por qué? Porque es el eléctrico más barato del mercado. ¿El más barato del mercado? El más barato del mercado. Y está muy por encima de los otros eléctricos. En calidad de acabados. O sea, lo que estamos diciendo, sí. Que nuestros escuchantes se acerquen a Mazda y que lo vean. Y que lo prueben. Estamos hablando del eléctrico más barato del mercado y el mejor equipado. A mí me sorprendió muy gratamente. Si alguien tiene una necesidad de un coche de esas características, con las limitaciones, insisto, que tiene, y las limitaciones básicamente es la autonomía, yo se lo recomendaría que lo probara. Y como decía el viejo eslogan, ¿no? Busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pero mejor, cómprelo. Está claro. Oye, vamos, ¿cómo está la historia de la Real Federación Gallega? Pues sigue liado. O sea, el señor X, porque no se firman los comunicados, nadie los firma, debe ser por si acaso hay alguna denuncia, pues sigue sacando comunicados. O sea, y está así continuamente, que lo contaremos la semana que viene, porque prácticamente no tenemos tiempo, pero te digo que se está liando una muy grande. O sea, las escuderías están muy cansadas del señor Iván Corral. Por cierto, tenemos una buena noticia, ¿no? Las ambulancias. Sí, que las ambulancias ya no tienen que pagar en la autopista en Audasa. Pero éramos de los pocos que estaban pagando todavía, ¿no? Únicamente Galicia y Asturias pagaba por el traslado de enfermos a los hospitales en ambulancias. A partir de este momento tienen un OVE gratuito y no tienen que pagar absolutamente nada, que ya iba siendo hora. ¿Y esa idiotez de tener que pagar una ambulancia? Pues ingresos para Audasa. No, y además parece que la sentencia les ha obligado a devolver lo cobrado desde el inicio del proceso, ¿eh? Sí, y lo van a recurrir, o sea, Audasa ya dijo que lo iba a recurrir, sí, pero bueno, claro. La sentencia está ahí. Bueno, venga, nos queda tiempo para una cafrada. Pues un conductor en Sevilla en un patinete, pues se la pegó contra un coche, el del patinete se saltó el semáforo en rojo, y cuando le hicieron la prueba de alcoholemia al del patinete dio 1,75 de alcohol en sangre. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo iba encima del patinete? Increíble. No sé cómo no se cae. Se nos acabó el tiempo. Julio González, por Dios. De motorgallego.com. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes ni se mueven, que todavía tenemos que ir a Madrid a contarles lo que está pasando en España, que están pasando cosas, ya se las van a contar desde allí. Y acto seguido, Maite Garrido y Sandra Fares les relatarán lo que han encontrado buscando entre las noticias de nuestra tierra. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.